El libro sobre Juan Manuel Besnes Irigoyen es un libro absolutamente inédito que viene a recuperar un pasado absolutamente desconocido. Besnes Irigoyen prácticamente nadie lo conoce, salvo algunas historias del arte que lo han ubicado entre los artistas viajeros de los numerosos que pasaron durante el siglo XIX, provenientes generalmente de Europa, de diferentes lugares de Europa, fundamentalmente Francia, Italia o España. Y así Besnes Irigoyen pasó como uno de los artistas viajeros españoles que tuvo cierta resonancia en Uruguay. Pero hasta ahora nadie se le ocurrió pensar que fue algo más que un pintor viajero. Por eso yo, desde 1961, que viendo escribiendo sobre Besnes Irigoyen, yo también lo consideraba un artista viajero, profundizando sobre la vida y obra de él, descubrí que dejó de ser un pintor viajero para convertirse de un hombre proveniente de San Sebastián, donde nació en 1789, de un vasco inmigrante en busca de la tierra, de hacer la América, la tierra prometida en esa época, en el primer pintor uruguayo. ¿Por qué? Porque viniendo a los 20 años a Uruguay, vivió 56 años y aquí murió. Es decir, mucho más que Torres García, que en general vivió solamente los últimos 14 años, mucho más que Barradas, que lo considero un pintor español porque toda su obra fue hecha en España y volvió a Uruguay solamente para morir, mucho más que Pedro Figari, que pintó a la luz de un recuerdo desde Buenos Aires o París, y mucho más que Carlos Federico Sáenz, que prácticamente vivió en Roma la brevedad de su vida, muerto a los 22 años. Es decir que vengo a desplazar a Juan Manuel Blanes, fundador hasta ahora del arte nacional, por su maestro de escuela, Juan Manuel Besnes Irigoyen, que tiene la legitimidad de ser el primer pintor uruguayo. No solo el primer pintor uruguayo, por la permanente constancia de irse haciendo desde el carácter didáctico, el carácter absolutamente ajeno a las artes, que fue lentamente evolucionando de escribiente del virrey Elío hasta el asesor del el primer presidente de la República, Rivera. Es decir, que se fue construyendo como artista al mismo tiempo que se iba construyendo el Estado oriental, lo cual fue registrando como nadie una realidad que se iba consolidando lentamente, recorriendo con Rivera el interior del país y observando y anotando en álbumes maravillosos la realidad del interior, las primeras apariciones de las villas, la actividad de las faenas del campo, del gaucho, de una manera admirable como acuarelista, dibujante y pintor, porque Juan Manuel Besnes Irigoyen fue muchos hombres en un solo hombre. Fue político fundamentalmente, fue soldado durante la Guerra Grande en defensa de Montevideo, fue maestro de escuela,
maestro de Blanes, que estimuló a Blanes a sus condiciones de dibujante, fue litógrafo, aprendió la litografía en tiempos que se iniciaba esta técnica, fue topógrafo, fue delineador de muchos planos de Montevideo, es decir, que tuvo una actividad fundamental en la sociedad montevideana, porque mientras existía la Guerra Grande, nada menos que hubo espacio para crear el Teatro Solís en 1856, y lo cual significa que la contienda no impedía la emergencia de la cultura nacional. Él fue un protagonista extraordinario, dialogó con todos los grandes políticos de la época. Él fue diputado, ¿no? Dialogó con los visitantes extranjeros, los pintores que visitaban, como Montvoisin, Dastrel, los integrantes de la corbeta La Bolite, como Durandot y otros, y realmente tenía una cultura ejemplar y fue un protagonista fundamental en la cultura nacional. Y supongo, el que retrató a todos los políticos y a escritores de la época, que debió haber inclusive conocido y retratado a Artigas, porque de los 190 obras que dejó al morir y que fueron rematadas en su época, hay 100 que no conocemos. ¿Dónde están esos 100? Posiblemente estén en colecciones privadas, que no sepan de quién es Benet Irigoyen, posiblemente estén en la feria de Tristán Narvaja, ¿no?, que también se ignoren, y precisamente hay un grupo de estudiantes de la Facultad de Información y Comunicación que piensan hacer un registro de todo esto, y sería extraordinario que encontráramos la imagen de Artigas realmente veraz y no la inventada por Juan Manuel Blanes. Porque a diferencia de Blanes, que inventó una historia nacional, Juan Manuel Benet Irigoyen la vivió, fue protagonista, y no inventó un gaucho, lo registró el gaucho directamente, con sus ropajes reales, directos, registró los aspectos fundamentales de la vida política del país en formación, y cuando pintaba, por ejemplo, la Juria de la Constitución, él fue asistente a ese acto y la registró como documento, además de una creación, no la que hizo Blanes, que recordaba ese aspecto, como Blanes, que pintó, ¿no?, el pasado en función de una estética inspirada en los aspectos clásicos que estudió en Italia. Benet, en cambio, se fue haciendo pintor con las posibilidades del propio medio ambiente, en contacto, sin duda, con artistas viajeros que lo fueron estimulando. Pero él además fue el primer creador del museo, donando 2 obras, ¿no?, y que constituyeron el primer acervo de un futuro museo. Fue también el primer coleccionista de arte, fue también el primer galerista de arte, porque tenía una colección de arte, y así se suman los diferentes aspectos de un hombre realmente singular, que tenía un carisma personal muy especial, tanto es así que Blanes, que lo registró en un magnífico retrato, muy afectivo, viene a confirmar la influencia que tuvo sobre él su presencia aquí.
Besne no es un pintor olvidado, porque se olvida lo que se conoce. Besne fue un pintor desconocido. Hoy es desconocido. Casi ningún artista lo conoce. Porque la obra de Besne, que fundamentalmente está en los museos históricos, el Cabildo y la Biblioteca Nacional, nunca se hizo una exposición individual. Y al no haber una exposición individual que fue ordenada por el Poder Ejecutivo en 1946 para que se hiciera junto con un catálogo correspondiente, un libro de estudio. El libro está, es el que acabo de presentar, pero la exposición no. Y entonces esa ausencia provoca la ignorancia total, el desinterés, el desdén, inclusive el Estado, por darlo a conocer. Mostrame el libro y qué características tiene. El libro se distingue por analizar la época en que vivió, no solo la época de su tiempo, sino también la época histórica en que vivió desde el punto de vista mundial, ¿no? Las revoluciones burguesas del año 19, ¿no? Y el aspecto correspondiente a lo que sucedía en el Río de la Plata. Y esa ubicación lo fue consolidando como personalidad muy estimada en su época, y además de registrar ese aspecto exterior objetivo de la vida de Besne, fui conociendo lentamente toda la obra de él que existe, sobre todo en estas tres instituciones. Particularmente la obra de Besne está muy sintética en 3 álbumes que hizo cuando era asesor o confidente cultural de Rivera, en esos álbumes que están en la Biblioteca Nacional y que por primera vez se presentaron junto con mi libro al público, son esos álbumes de un artista que viajó por todo el Uruguay y registró los diferentes aspectos de del interior del país. Y son 3 álbumes tan fundamentales, tan excelentes de factura y creatividad, que la UNESCO los incorporó a la memoria del mundo, lo cual es el primer artista uruguayo que adquiere esa distinción tan importante. ¿Son acuarelas? Son acuarelas. La mayoría maneja la acuarela de una manera maravillosa, porque no hace como muchos acuarelistas que dibuja previamente y después extiende la mancha, sino que dibuja directamente con la mancha, con un dominio absoluto de la acuarela. ¿Lo hacía in situ? ¿Cómo? ¿La acuarela la hacía en el mismo lugar donde estaba? En el mismo lugar, ¿no? Lo cual es extraordinaria, la capacidad, la espontaneidad que revela Besne para la invención, ¿no? En todo, y sobre todo fue un calígrafo fundamental, ¿no? La caligrafía era una tradición en el siglo XIX, que no se sabe muy bien con qué formación vino Besne a Montevideo cuando tenía apenas 20 años, pero sin duda que la reforzó en una investigación constante desde su residencia en nuestro país. ¿Cuándo muere? ¿Dónde está enterrado? ¿Cuándo muere? ¿Dónde está enterrado? Está aquí en Montevideo, en el Museo Central. Murió en 1865
unos años antes de padecer la fiebre amarilla, que lo afectó muchísimo. Durante varias semanas estuvo al borde de la muerte, se salvó pero quedó muy debilitado en la epidemia de fiebre amarilla en 1862 por ahí.